She's in love with him. Very much. Buenos días, tardes o noches, querido lector o internauta. Antes que nada quisiera agradecerte que me puedas acompañar en este primer episodio. Pero, primordialmente quisiera presentarme. Mi nombre es Alan Aybar, soy escritor y fungiré como la voz de este programa. Hablando del programa, permíteme explicarte. El propósito de este proyecto es analizar de una manera un poco más profunda lo que es la cultura popular. La intención, por supuesto, no es filosofar o ponernos demasiado metafísicos. Sin embargo, el objetivo es analizar otro punto de vista en la cultura pop. El motivo para realizar esta serie es que como persona y creador, yo amo las historias. Creo que las personas se ven definidas por su pasado y experiencias, aunque a la vez se ven influenciados por los relatos que escuchan. Estos pueden ser de la vida real o ficticios. Entonces, por ese motivo en este programa no nos contendremos. Hablaremos sobre cómics, mangas, películas, videojuegos, series, etc. Si me das la oportunidad, hablaremos de todo lo que tenga un relato como trasfondo. En esta primera ocasión tenemos algo particular. Hablaremos sobre los orígenes del manga y el cómic, y las razones del por qué Japón está dominando el mercado de las novelas gráficas. Este asunto, lo dividiremos en 2 capítulos. Debido a su extensión, en este primer episodio daremos un pequeño paseo por los orígenes de la historieta en general, su historia y los principales creadores. En la continuación, revisaremos los posibles motivos por los que el manga está dominando el mercado internacional. Después de un leve tiempo de consideración y de pensar en el nombre apropiado para este proyecto, llegué a la conclusión de que lo apropiado sería llamarlo Nombre por Definir. Así que te doy la bienvenida al primer episodio de Nombre por Definir. Tenemos algunos temas por conversar, así que ¿qué te parece si comenzamos? Nuestro tema inicial es qué son las historietas y los tipos que hay. La historieta es un tipo de medio narrativo que utiliza las imágenes para transmitir ideas. Estas ilustraciones se presentan por medio de viñetas y se complementan por medio de cuadros de diálogo, de texto y onomatopeyas. Usualmente se encuentra en blanco y negro. Unos ejemplos de este tipo de narrativa sería Mafalda, la niña, Popeye el marino, que antes de ser una caricatura fue una historieta cómica, y Charlie Brown, conocido en Estados Unidos como Peanuts. El cómic es un tipo de historieta. Suele incluir colores y probablemente esté serializada. Además, puede que tenga una duración indeterminada. Unos ejemplos de ese tipo de narrativa son Batman, Superman y Spider-Man. Básicamente todo lo que hacen las 2 grandes editoriales. Adicionalmente, quería comentarte el origen de la palabra. La palabra cómic viene del griego cómicos, que significa comedia. Novela gráfica. Es un término originado en los 70s, pero hay un debate sobre su significado. Aunque el concilio dice que es la mezcla entre un cómic y una novela, en términos de narrativa sí varía. Mientras que el cómic, la imagen es el medio principal por el que se cuenta la historia, en la novela gráfica las ilustraciones solo se encuentran para apoyar el relato. Este se da principalmente en los diálogos y en los cuadros de texto. Podríamos decir que las novelas gráficas son la parte más artística de la historieta. Además, no está serializada. Casi siempre consiste en historias autoconclusivas, aunque estas historias autoconclusivas pueden llegar a tener secuelas. Unos ejemplos de este tipo de novelas gráficas es Watchmen de Alan Moore, Mouse de Art Spiegelman y The Dark Knight Returns de Frank Miller. Finalmente, el manga es otro tipo de historieta, es de origen japonés y se lee de derecha a izquierda. El término manga es como los japoneses definen cualquier tipo de narrativa gráfica. A las afueras de Japón, la palabra manga se utiliza solamente para referirse a las historietas japonesas. Un gran porcentaje de los mangas son en blanco y negro. A su vez, son publicados en revistas. Ejemplos de estos son Dragon Ball, One Piece y Naruto. Nuestro segundo tema es el origen de la historieta y el cómic. Técnicamente podríamos decir que el origen de estos se encuentra en las pinturas rupestres y los jeroglíficos. Sin embargo, sería irnos demasiado lejos. Por eso se considera al escritor suizo Thomas Rowlandson el creador de la historieta moderna. En el año 1809 publicó su obra The Adventures of Mr. Obadiah Oldbuck, o también conocida como, perdonen mi francés, Monsieur Boisbax. Esta fue la primera obra en usar las imágenes en forma de viñetas como medio narrativo. Tal vez podemos definirlo como la primera novela gráfica.
Durante el siglo XIX hubo varios artistas que emularon el trabajo de Rawlinson, aunque nada realmente importante hasta finales del siglo, cuando apareció la primera historieta cómica, que fue The Katzenjammer Kids, de Rudolf Dirks, publicado en el New York Journal en 1897. Esto dio comienzo a un periodo que podemos llamar la Era de Platino. A principios del siglo XX llegaron Mutant Jeff, de Bud Fisher, cuya publicación se inicia el 15 de noviembre de 1907. Debido a su gran popularidad, fue la primera tira cómica que se emitiría 6 veces a la semana, es decir, se imprimía casi diario. Tuvo continuidad hasta 1982. En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial aparecieron una serie de aventureros enmascarados. Por ejemplo, Batman tomó inspiración en varios de estos. Eso nos lleva a la década de los 30. Tras la Gran Depresión de 1929, el pueblo norteamericano necesitaba nuevos símbolos. Estaban totalmente deprimidos, en todos los sentidos. Y debido a esto empezó a sentir cierto interés en los héroes legendarios. Unos ejemplos de estos serían Siegfried del Cantar de los Nibelungos o Heracles de los 12 Trabajos, debido a que eran héroes casi todos poderosos y llenos de esperanza. En ese momento de incertidumbre aparecieron Jerry Siegel y Joe Shuster. Por si no lo sabías, Jerry Siegel y Joe Shuster son los creadores de Superman. Siegel era el escritor y Shuster el dibujante. En 1933 crearon The Reign of the Superman, que se puede traducir como el reino del superhombre. Una historieta corta y autoconclusiva, donde hablan de un villano calvo con poderes telepáticos. Aquellos fans del Hombre de Acero sabrán a qué personaje se parece. Para esta historia la pareja se inspiró en el término Übermensch, también perdón por mi alemán, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Unos años después, ese mismo término lo utilizaron para crear a Superman, considerado como el primer superhéroe y quien comenzó la Edad de Oro. En nuestro siguiente tema hablaremos de las diferentes épocas del cómic. Comenzaremos con la Edad de Oro, que inició en 1938 al publicarse de la pluma de Siegel y Shuster la revista Action Comics número 1, de la editorial National Allied Publications, actualmente DC Comics. En esa revista venía la primera aparición de Superman, un héroe invencible con superfuerza, supervelocidad y que era inmune a las balas. Adicionalmente representaba el estilo de vida americano. En una visión muy personal, siempre he pensado que la inspiración para el personaje o la inspiración principal es la creencia en el Mesías. Esto debido a la religión judía que ambos creadores compartían. Además de todo, como dije, la filosofía de Nietzsche también fue una base importante. Superman se convirtió en un fenómeno cultural y por eso todas las editoriales buscaron crear a sus propios superhéroes. Esto produjo la aparición de más personajes. Batman es un ejemplo de ello. Fue creado en 1939 por el dibujante Bob Kane y el escritor Bill Finger. Según la historia oficial, Kane tuvo la idea del personaje y Finger le dio la forma. Era un héroe y sigue siendo un héroe enmascarado basado en los héroes de antaño. Su primera aparición fue en el número 27 de Detective Comics. Lamentablemente, no hay mucha certeza sobre quién es el verdadero creador de Batman. Por lo tanto, es un debate. Me gustaría tocarlo un poquito más adelante. Lamentablemente, el conflicto se desató en 1939 y en ese momento los superhéroes y los cómics fueron utilizados como propaganda. Un pleno ejemplo de esto fue el Capitán América, creado en 1940 por Jack Kirby y Joe Simon. El personaje fue pensado para ser un soldado que lucharía en la guerra. En 1941 apareció Wonder Woman, uno de los personajes más curiosos de la historia, creado originalmente por el profesor William Moulton Marston, famoso psicólogo que curiosamente fue el responsable de crear el polígrafo. Una coincidencia entre ambas creaciones del autor es el lazo de la verdad, que cuando lo usa la Mujer Maravilla, sus oponentes no pueden mentir. Durante esa misma época, todas las historias eran sobre héroes luchando en el conflicto y venciendo nazis. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los superhéroes cayeron en decadencia. Durante los años posteriores, la mayoría de los cómics trataba sobre vaqueros o historias de ciencia ficción. Hasta que en los 60s aparecieron Marvel Comics y el dúo Lee Kirby, inaugurando así la época de plata. No quisiera tampoco meterme en el tema Lee Kirby de momento. Sin embargo, del mismo modo la historia oficial es que a Stan Lee se le encargó crear nuevas historias y personajes. Esto debido a que DC se había reestructurado creando nuevos Flash, nueva Linterna Verde y la Liga de la Justicia. Para hacer esto, Stan le pidió apoyo al dibujante Jack Kirby. Ambos crearon un ejército de nuevos personajes y lo curioso de su dinámica es que hasta antes de Lee, el escritor le entregaba bocetos al dibujante,
pero Stan decidió que era mejor nada más darle unos parámetros y que el dibujante usara su imaginación. Entre su lista de personajes se encuentran los Cuatro Fantásticos, X-Men, Thor, Iron Man, Hulk, etc. Spider-Man y el Doctor Strange fueron creados por Lee y en compañía del dibujante Steve Ditko. Gracias al trabajo de Marvel, los superhéroes tuvieron un renacimiento durante la época de los 60. En los 70 comenzaría la edad de bronce. El estado de la sociedad y la censura afectaron a los cómics, brindando historias más oscuras, irónicamente. Un ejemplo son la muerte de Gwen Stacy o la aparición de héroes como Luke Cage. Finalmente, a partir de 1984 comenzó la época moderna, que es la edad en la que vivimos hasta este momento. Comenzó gracias a los trabajos de Frank Miller y Alan Moore, trabajos oscuros y profundos, liberaron a los creadores para que estos hicieran las historias que ellos quisieran. Por ejemplo, pues, también tenemos a Grant Morrison o también tenemos a Neil Gaiman. Para nuestro siguiente tema, viajaremos a la otra parte del globo con el origen del manga. El origen de este tipo de arte es algo confuso. Hay registros de que apareció a finales del siglo XVIII y tomó inspiración en el arte japonés del siglo XIII. Las artes y tipos de publicación europeas también tuvieron influencia. Esto debido a la apertura del Japón en el siglo XIX, produciendo que en ese mismo momento existiera una variedad de revistas que publicaran este tipo de arte. El primer apogeo del manga llegó en el siglo XX, en la década de los 20, debido a la publicación de una serie de mangas para pequeños, que comenzó a distribuirse a nivel internacional. Se llamaban Kodomo Manga, o manga para niños. Tuvo bastante éxito en el tiempo posterior, sin embargo, por razones obvias, el manga dejó de ser apreciado internacionalmente a finales de la década de los 30 y la primera mitad de los 40. Cuando la guerra terminó, el manga se convirtió en una industria que floreció. Incluso, en unión con varios artistas, la legislación para la censura fue abolida en pos de la creatividad artística. Uno de los motivos por los cuales el manga se popularizó es que tras la rendición, la sociedad japonesa estaba sufriendo mucho y estaba deprimida. Requería medios para superar esos eventos, por lo que una distracción era necesaria. El manga era importante, pero no tanto como hasta que llegó Osamu Tezuka. Para nuestro último tema hablaremos del mangaka Osamu Tezuka. Tezuka Sensei fue uno de los autores con mayor influencia en Occidente y Oriente. Cuenta con varios apodos bien merecidos, como padre del manga, dios del manga, padrino del manga, e incluso se le llama el Walt Disney japonés. Sin duda alguna, es uno de los mayores representantes de la historieta a nivel internacional. Su estilo revolucionó ya que a diferencia de otros autores se concentraba más en la acción, haciendo a sus mangas algo más cinematográfico. Esto se debe a la inclusión de efectos de sonido en forma de onomatopeyas y a que creara historias más largas y complejas. Su obra más famosa, Astro Boy, no solo revolucionó la historieta, también fue la inspiración para el primer anime de la historia. Pero ¿qué te parece si hablamos un poco de su pasado? Osamu Tezuka nació el 3 de noviembre de 1928 en Osaka, Japón. Desde joven fue alguien creativo, con muchas ideas en la cabeza. Fue influenciado por el teatro tradicional japonés, al cual su madre lo llevaba, y por las creaciones de Walt Disney. Desarrolló un romanticismo heredado de su cultura y una creatividad influenciada por las artes norteamericanas. En su juventud era un apasionado dibujante que contaba con el apoyo de su madre como principal fanática. Aunque en la guerra, igual que muchos, tuvo que trabajar en una fábrica para contribuir con su nación. Sin embargo, esto no hizo que abandonara su amor por el dibujo. Al terminar el conflicto, ingresó a la Universidad de Osaka para estudiar medicina. Al finalizar, decidió dedicarse a su verdadera pasión, el dibujo. En 1951, Tezuka Sensei empezó a buscar una editorial. Tras unos cuantos rechazos, la editorial Shinseikaku lo aceptó. Allí creó sus primeras obras, entre ellos Kimba el León Blanco, que es una de las inspiraciones para el Rey León de Disney. Es curioso que Osamu Tezuka se influenciara por los trabajos de Disney y ellos lo hicieran de vuelta. Creó un curioso círculo. Tiempo después de esto, la revista Weekly Shonen Magazine publicó su trabajo Ambassador Atom, un one-shot, es decir, una historia corta y autoconclusiva, donde se introdujo a su personaje más famoso, Astro Boy. Este se convirtió en el personaje favorito de jóvenes y comenzó un fenómeno. Eso hizo que Astro Boy se convirtiera en una serie de larga duración que duraría más de 10 años. El mismo Astro Boy influenciaría a varios mangakas, entre ellos Naoki Urasawa, uno de los mejores autores modernos, para continuar con su trabajo. Después de ese éxito inicial, Astro Boy en la década de los 60 comenzó otro nuevo fenómeno, el del anime, siendo la primera adaptación jamás realizada.
El tiempo pasó y el sensei siguió coleccionando éxitos. Blackjack, La Princesa Caballero, Hinotori, que se conoce como Fénix en este lado del mundo. Y en 1968 el maestro fundaría Tezuka Productions. El propósito de esta nueva empresa era enfocarse en nuevas formas de animación. Las décadas siguieron pasando y Osamu Tezuka siguió trabajando en multitud de proyectos. Incluso fundó una revista lamentablemente con poco éxito. Con su labor redefinió el manga, las onomatopeyas, la estética en los ojos grandes, la profundidad de sus historias y personajes, así como la longitud que había alcanzado en sus obras, lo hizo hacer algo más que un simple número. Su talento fue algo que en algún momento fue considerado para una candidatura del Premio Nobel de Literatura. Lamentablemente, por los parámetros de la organización, fue descartado. En sus últimos años fue el padrino de otros autores, entre ellos el creador de Devilman, Go Nagai. Al final, la grandiosa vida del maestro terminó en 1989, con tan solo 60 años. Ese día finalizó la vida del dios, aquel que cambió la historia con una pluma, unos cuadros de diálogos y unas cuantas onomatopeyas. Su obra influencia la cultura popular hasta ese momento, y seguirá haciéndolo. En la época moderna, la historieta en todas sus formas es parte de nuestra cultura, sea de tu agrado o no. Su influencia se siente en el resto de medios de comunicación, particularmente en el cine moderno. Yo sé que a algunas personas les cuesta pensar en estas obras como arte. Sin embargo, la realidad es que sí lo es, y ese mismo arte se ha convertido en un mercado sustancial a nivel mundial. Un mercado que antes era gobernado por el cómic americano y ahora es gobernado por el manga japonés. La pregunta es ¿por qué? Como te comentaba al principio de este programa, en este primer episodio sería una retrospectiva de la historieta occidental y japonesa, por lo que en el siguiente capítulo quisiera explicarte las razones del por qué el público está prefiriendo el manga. Antes de terminar, quisiera agradecerte por tu tiempo. Ojalá esta primera emisión no haya sido pesada para ti y te decides acompañarme en este nuevo viaje, que espero sea uno largo. Nuevamente me presento, mi nombre es Alan Aybar. Esta es la primera emisión de Nombre por Definir. Quisiera desearte una feliz Navidad 2021 y agradecerte por tu presencia. Hasta luego. She's in love with him.